Analicemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Verónica Ortiz, internacionalista, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Un gusto saludarte. A ver, después de lo dado a conocer a través de una carta por parte de Joe Biden, ¿cambiará mucho el panorama político que ya se veía claro hace algunos meses o unas semanas en la Unión Americana? Pues mira, yo creo que a lo mejor es una crónica de una carta anunciada, pero sí creo que cambie el escenario, simplemente porque pues hasta que no se concreta, no se desencadenan toda una serie de reacciones, que es lo que ahora estamos viendo. Antes era especulación, muchas presiones, evidentemente cada vez más liderazgos del Partido Demócrata que mencionaban la necesidad de que Joe Biden reconsiderara su candidatura, hasta que hoy justamente pues se da ya la noticia. Y creo que es importante la forma que se dio e incluso la fecha, porque la forma, para empezar, porque muchos decían que iban a llegar a la convención demócrata y ahí entonces iba a votar por algún otro candidato, que iban a bajar a Joe Biden de la candidatura, y la verdad es que yo no veía ese escenario. Yo siempre pensé que tenía que ser una decisión que tomara el propio Biden. No hay que subestimar el peso que tiene Joe Biden dentro del Partido Demócrata. Es un político muy popular, muy respetado, muy querido, además de ser un presidente que ha entregado buenos resultados en Estados Unidos. Entonces, la decisión tenía que ser de él, puesto que él había decidido postularse para la reelección. Entonces, venía a hacer una decisión personal. Él anticipó que si los números no le favorecían y su equipo lo convencía de que no había manera de ganar, él estaría considerando esa posibilidad. Eso lo dijo antes de que viniera el diagnóstico de COVID y que entonces se tuvo que ir a aislar a su casa en Delaware. Y el otro tema que me parece interesante es que el momento, es decir, justo lo dice hoy, cuando venimos saliendo de la vorágine de la convención republicana, en donde Trump quedó como entronizado casi, ¿no?, como una figura prácticamente divina, el milagro de haber sobrevivido al atentado y demás. Entonces esto viene a romper justamente ese efecto que traían tanto Trump como su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, y cambia, ¿no?, el foco de atención, entonces ahora hacia el campo demócrata. Entonces me parece que fue un buen momento y una buena forma la que tomó Joe Biden a través de esta carta y después el respaldo a Kamala Harris. Y ahora, Verónica, contrario a lo que muchas personas piensan después de haber visto este debate donde Joe Biden se tropezó en un sinfín de ocasiones, pues está a menos de 5 o 6 puntos, de acuerdo a varias encuestas allá en Estados Unidos, Joe Biden de Donald Trump. Entonces, el factor Kamala Harris, o quien vaya a quedar como candidata demócrata en Estados Unidos, sí puede darle la vuelta a la elección o tan siquiera los números a la fotografía del momento. Sí, correcto. Tienes toda la razón. La verdad es que por mucho que se dijo de Joe Biden y justamente esta como incapacidad que tenía y los problemas de salud y digamos el tema de la edad y demás, la verdad es que no se habían movido demasiado las encuestas. Es decir, sí estaba Joe Biden abajo, a lo mejor unos 4 puntos, unos 6 puntos a lo mucho, pero tampoco era una diferencia abismal. Ya desde hace un par de semanas se venía también viendo que la figura de Kamala Harris empezaba a subir en las encuestas. No se le había dado quizá demasiada atención o digamos su perfil no había destacado mucho. Sin embargo, cuando se dio el debate, como bien dices, el tema de Kamala Harris empezó a subir. Y la verdad es que incluso hubo un par de encuestas que la ponían en mejor situación, incluso 2 puntos arriba de Joe Biden frente a Donald Trump. Entonces, sí está en zona de, digamos, de competencia. Esto no está resuelto. Me parece que no hay que, digamos, ¿no?, adelantar vísperas. Claramente Trump viene muy fuerte. El atentado pues le dio este impulso que decía yo, ¿no?, de consagrarlo casi como una figura religiosa, ¿no?, mística, pero creo que no todo se ha dicho y que Kamala Harris, ahora que el Partido Demócrata parece estar cerrando filas justamente para apoyarla, podría estar en una buena zona de competencia y con posibilidades incluso de darle la vuelta, porque ahora el foco
ya no es la edad de Biden, ya el distractor no va a ser Biden, sino que ahora el foco vuelve a ser quizá pues las debilidades de un Donald Trump, ¿no? Que no hay que olvidar que ahora él es la persona de mayor edad y además es un un criminal convicto, y entonces creo que se puede ahora voltear la mirada y el énfasis en las debilidades de Trump. Y ahora, corríjame si me equivoco, pero es una gran ventaja también que pese a ser vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris realmente no es una mujer muy conocida. La hemos visto poco en conferencias de prensa, en mítines donde ella misma dé a conocer su postura acerca de ciertos temas. Entonces podría darle una gran ventaja sobre Donald Trump, donde justamente estaríamos hablando ya de los defectos de él. Sí, correcto. Y creo que había la impresión de que podía ser una desventaja. Efectivamente, claro, ella se desdibujó. Todo el mundo esperaba que fuera justo la estrella emergente desde que Joe Biden resultó electo. Efectivamente, no se fue así. No parecía, generar muchos adeptos o simpatías o tener grandes resultados o éxitos en su agenda o la agenda que tenía asignada. Sin embargo, no creo que sea menor el hecho de que pues ella ha estado ahí, o sea, conoce todos los temas de la agenda de Joe Biden, conoce todas las decisiones, conoce todo lo que ha sido parte del programa de Joe Biden en estos 3 años y medio. Como decía yo, han dado buenos resultados desde la pandemia hasta temas de reducción incluso en los últimos conteos y en los últimos meses de flujo de migrantes, por ejemplo, un tema muy sensible. Ella conoce los temas, entonces creo que ahora sí va a poder vamos a poder empezar a saber exactamente cómo se presenta a ella al electorado. Es una carrera difícil cuando, como decía yo, puede tener sus ventajas o desventajas frente a Trump, pero va a ser muy interesante porque obliga también a Trump y a Vance a cambiar totalmente el discurso, puesto que no es lo mismo enfrentar a Joe Biden, en donde era la verdad un blanco mucho más fácil de atacar, que ahora a Kamala Harris, que además tiene el antecedente de haber sido fiscal. Ella es abogada, es fiscal, además, con un récord en denuncias criminales bastante fuerte, y entonces va a ser incluso irónico, ¿no? Tener a una fiscal y a un condenado debatiendo, ¿no? En el mismo set. Entonces, a ver qué sale de ahí. Y lo estaremos analizando contigo. Verónica, siempre leccionador platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanma. Buenas noches. Muy buenas noches. Eso en Estados Unidos. En la